reales que se conocen como los materiales. Y recapitulando, tenemos doctrina, opinión pública, derecho, costumbre que transita derecho constitucionario y principios. Se me pasó una por alto para dejar esa parte concluida, pregunto, o medio concluida. ¿Sí? ¿Estamos bien? Todo bien, licenciado. Ok, gracias. Muy bien, entonces, aquí es en donde empieza ya como que a desglosarse el asunto con el tema de los principios. Entonces ya tenemos claro qué son esos principios. Se ha de suponer que ustedes los van a ampliar, pero me voy a permitir detenerme acá. Con un paréntesis muy amplio que está relacionado con los principios. Entonces vamos a pensar en otro diagrama y vamos a establecer que el derecho tiene su parte sustantiva y su parte adjetiva. ¿Cómo lo vamos a relacionar con los principios? Entonces espero ahí que me desarrollen ese esquema mental. Entonces repito, subdividido, entonces tenemos que el derecho igualmente se va a clasificar en su parte sustantiva y en su parte adjetiva. Ok. Cuando decimos esto, es porque todo derecho tiene que desarrollarse, porque la norma por sí misma no se desarrolla. La norma en blanco y negro, pues es muy fría. Pero para volverla más democrática en épocas ya contemporáneas y modernas, o sea que el derecho se democratiza. En el sentido que necesita su parte procesal. Es decir, que la parte sustantiva es la esencia del derecho. Y la parte adjetiva es la forma en que se estará desarrollando. Por ello es que nosotros encontramos que tenemos, si vamos a lo penal, tenemos el Código Penal. Así, el Código Penal es frío, mucha. Sí, cuando lo leemos asusta, ¿verdad? Pero se democratiza por medio del Código Procesal Penal. Entonces quiere decir que el Código Procesal Penal es la parte adjetiva. Se adjetiviza. Ya le dice a usted cómo. Y es en donde entonces surge el tema recursivo, ¿verdad? Los recursos. Porque usted o yo podemos entender que existe el hurto, el robo, existe las faltas contra la dignidad, el honor, pero ¿cómo vamos a hacer operar ese derecho? Y cómo el acusado o la víctima o el Ministerio Público hace valer el derecho. Porque la norma por sí misma no se puede hacer valer, hay que hacerla valer, hay que hacerla que se ejecute. Esa es la parte adjetiva. El Código Civil. El Código Civil, pues a usted le establece una serie de normativas, pero ¿cómo las va a ejecutar?
por medio del Código Procesal Civil y Mercantil. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? El desahucio. Existe la figura del desahucio. Sí, conocemos el desahucio, ¿verdad? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Pregunto? ¿No? No, licenciado. Muy bien, gracias. Sí, es que a veces uno... El desahucio, búsquenlo ahí en internet, es con una H intercalada. El desahucio es la acción de carácter civil dentro del marco del derecho privado, por medio del cual se ejecuta el desalojo del habitante o de los habitantes de un bien de propiedad ajena, en cuanto estos habitantes han dejado de cumplir sus obligaciones civiles contractuales. Se los puse así muy técnico, ¿verdad? Pero en otras palabras es sacar a la gente de su casa o de la casa que están habitando por medio del arrendamiento. ¿Correcto? Hoy sí, ya encontraron el desahucio, acción legal por la que se expulsa a la persona que ocupa o tiene arrendado una casa o un terreno. Entonces, el desahucio no opera, eso te sirve, dice José Vázquez. A ver, contanos, a ver, usemos ejemplo. Bueno, José no. Entonces, obviamente cuando se democratiza y busca la parte procesal, es porque la vivienda es un derecho, ¿correcto? No obstante, son derechos limitados en este sistema, llamémosle, de corte intento de ser capitalista, ¿verdad? Porque yo no creo que Guatemala sea capitalista al 100%. Sí, es un intento. Entonces, el derecho de la vivienda tiene sus límites con el derecho de propiedad privada. Entonces, por lo tanto, tiene que existir un proceso por medio del cual se desaloje a la persona que ocupa el bien, ya habiendo violentado el contrato o haber vencido su término, o a no haber cumplido con los pagos pactados, o imaginemos que también por las que se puede solicitar el desalojo o la desocupación de un bien, es, por ejemplo, usted, su papá tiene una casa y él la tiene dada en arrendamiento durante un año y posteriormente renova el contrato de nuevo. Entonces, usted se va a casar. Entonces, usted tiene prioridad sobre el contrato. Entonces ya su señor padre, que es el propietario del bien, le requiere a quien ocupa la vivienda, le indica que su hijo va a contraer nupcias y por lo tanto él tiene prioridad para la vivienda. La persona se niega, entonces se inicia un proceso de desahucio. ¿Correcto? Por eso es de que los contratos de arrendamiento son básicos. Y para las dos partes. No estoy únicamente en función de la parte del arrendante, sino que igualmente del arrendatario. Sí, Melissa, díganos, mejor platíquenos. Así interactuamos. Buenos días, licenciado. Hola. Esto se podría también tomar en cuenta cuando, supongamos, hay gente que construye, no a la orilla, pero cerca de la carretera o la ruta y el gobierno como que los saca porque tienen que ampliar rutas o es terreno que no era de ellos, entonces el gobierno los saca. Ah, bueno, es que... ¿O es diferente? Es totalmente diferente porque por un lado está la invasión, ¿verdad?
tiene invadido. Eso es diferente. Ahora, cuando se le desaloja a las personas siendo propietarias del bien, por ejemplo, en el libramiento de Chimaltenango, entonces ahí se ejecuta la figura de la expropiación, se expropian los bienes. Y es que como el interés general priva sobre el privado, entonces el particular, entonces la expropiación funciona en el sentido que se invita a las personas a que le ofrezcan al Estado el bien. Eso ya es constitucional. ¿Perdón? Eso ya es constitucional, Así ¿verdad? es. Así es. Ese es un marco constitucional, ¿verdad? O sea que ese es derecho público. Entonces, el arrendamiento es derecho privado. Es que todo, eso lo vamos a ver. ¿Sí? Buenos días, disculpe. ¿Y si las personas se negaran a salir de ahí? Aún así. Entonces el Estado, con base en la Constitución, porque es derecho público, dentro de ese proceso democratizador del derecho, porque el derecho ya no es inquisitivo, o sea, dejó de ser inquisitivo, aunque en la práctica sea inquisitivo. Tal vez no me van a confundir la práctica con lo que dice la teoría, ¿verdad? Porque muchas veces cuando yo explico estas cosas, el alumno me dice, pero licenciado, eso no se cumple, que no sé qué. Sí, o sea, no se cumple. O sea, por ejemplo, hoy por hoy vemos persecución penal inquisitiva, ¿verdad? Selectiva, una especie de vendetta, cuando no debería de ser así. A mis amigos lo que quieran y a mis enemigos la ley, dice un adagio por ahí. Entonces, con la expropiación, entonces es constitucional, eso es sustantivo, ¿correcto? O sea, la parte, estamos dando ejemplos. Entonces, eso es ahorita voy Rosa María, o bueno, dígame de una vez Rosa María. Buenos días, licenciado. Yo tenía una duda, por ejemplo, con esto del desahucio. Por ejemplo, bueno, mi mamá me contaba que cada cierto tiempo o antes se trataba como de desalojar a las personas de los asentamientos como en el Puente del Incienso. Algo así, si no estoy mal, usted me corregirá. Entonces, no sé si esto, o sea, ¿es esto del desahucio o sería diferente? No, ese es desalojo por orden judicial. Ahorita, si quieren vamos por partes. Es que me gusta que les guste el tema. Es que el derecho es así interesante, ¿verdad? Ok, entonces, vamos con la expropiación. Entonces, la expropiación es una figura constitucional. Pongan la Constitución Política de la República y pónganle el buscador. Ok, entonces, esa es la parte sustantiva. Ok, pero ¿cómo adjetivizo ese asunto? Muy bien, entonces, para adjetivizarlo, nos vamos al derecho procesal constitucional. Entonces, iniciamos por la fase administrativa. Entonces, la fase administrativa es que el Ministerio de Comunicaciones, por medio de un juzgado, le notifica a la persona que estará pasando en su territorio o en su terreno la carretera CA9. Se va a ampliar. Y entonces se le propone que haga su propuesta de carácter económico para la venta de una parte del bien o de la totalidad de su bien, para que se cumpla el principio que el derecho general está sobre el derecho particular. Entonces la persona se niega, dice, o hace una propuesta fuera de la órbita del Estado, ¿verdad? Porque el Estado trabaja con valuadores. Por eso hay una evaluación previa. Por eso les digo que esa es la parte adjetiva, ¿verdad? Me estoy dando a entender entre lo sustantivo y lo adjetivo con ejemplos. Muy en general, por supuesto. Ahí dice, Sebastián Medinía, artículo 40. ¿No lo lees, por favor? Sí, licenciado, con gusto se lo voy a leer ahorita.
Artículo 40. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización. Pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. Gracias. Entonces, justipreciar, ¿verdad? Entonces, justipreciar es justificar el precio. Y entonces los expertos que señala la norma se refiere a la evaluación, al valúo, de acuerdo al mercado. Es que para evaluar, yo soy evaluador de bienes inmuebles y entonces inmuebles. Entonces la evaluación parte del mercado actual. O sea, se rige por la oferta y la demanda, esto que en economía por Adam Smith lo conocemos como la mano invisible, ¿verdad? De acuerdo a los precios que están en el mercado. Entonces la persona se le hace la propuesta, se niega, y luego el Estado le hace la propuesta, se niega y empieza un proceso de negociación. Finalmente la persona agarra sentimiento, porque el tema que se encuentra con las evaluaciones o que nos encontramos o nos hemos encontrado es que resulta que el humano le agarra sentimiento al bien, ¿verdad? Lo llega a amar, ama el bien. Entonces, sobre la base del amor y el sentimiento, tiene un precio. Sí, es que aquí yo crecí, aquí yo jugaba y me trae lindos recuerdos. Aquí era donde estaba la silla mecedora y eso no lo puedo dejar. Y empieza a dar esos argumentos sentimentales, ¿verdad? Pero como en economía y en derecho los sentimientos se alejan un poquito, si no es que bastante, entonces esta persona se negó y el Estado le hace la última propuesta y continúa negándose. Y entonces ya por orden judicial, debido a los procedimientos que constitucionalmente se están establecidos, se desaloja y se le da lo que el Estado quiere. Y si continúa en esa posición, entonces ya a través de un juzgado civil se le invita a través de un juzgado de paz para que haya alguna conciliación, si no se van al civil, para que se ordene su desalojo y ya llegan ahí los antimotines y le sacan sus cosas y llega el tractor y bota la vivienda. Y adiós sentimiento. ¿Verdad? Esa es la expropiación, se las plantea así. Ahora, en caso de conflicto o enfrentamiento armado, entonces el ejército requiere tal vivienda para poner un cuartel, entonces solamente llegan con orden de juez, con base en la Constitución, y dicen, disculpe, estamos en guerra, y su cuarto va a ser ahora mío, y que le vaya bien. Y ahí hablamos cuando termine el conflicto. Muy bien, con permiso, y el Estado entonces le proveerá de otro lugar para que pernocte mientras dura la intensidad del conflicto. En el caso de los desalojos de bienes públicos, como ustedes sabrán, pues en la faz de la tierra no hay un solo milímetro que no tenga propietario. Un solo milímetro no tiene propietario, ¿verdad? Nadie puede llegar con la bandera, con su bandera y con una estaca y a ponerla y decir esto es mío, como según dicen hizo Estados Unidos en la luna, ¿verdad? No, nadie puede hacer eso. Entonces, como no existe no hay bien sin propietario, porque lo que no tiene propietario privado es propietario público, o sea, el Estado.
Entonces, de las invasiones, el Estado está facultado para expulsar al invasor sin tanto problema. Por supuesto que también con orden judicial. Entonces el Estado, por medio de la PGN, que es la Procuraduría General de la Nación, entonces la Procuraduría General de la Nación le notifica primero que haga valer su derecho. Bueno, es suyo. Este bien no logra hacerlo valer, ¿verdad? No tiene un registro ni nada que se le parezca, entonces el Estado se lo presenta al juez y lo desaloja. A menos que el Estado, dentro de su teórica y dogmática doctrina del bien común, entonces ya entra en una negociación para que ese bien pase a ser, el Estado se lo cede, que pudiera ser por medio de donación o una venta, como ha sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, el periférico, ¿verdad? Ustedes son muy jóvenes, pero el periférico, sin que se me malinterprete, ni se descontextualice, yo uso ese mucho término porque muchas veces se descontextualizan las palabras, pero entonces yo aclaro, sin que se descontextualice, pero el periférico era muy lindo, porque eran bosques. El bosque dejaba de existir un poco el bosque en la parte donde inicia Caminal Juyú, la colonia. Y luego, pues, se retomaba el bosque. Posteriormente, en el Cejusa, volvían algunas viviendas. Hasta la universidad era bosque. El terremoto de 1976, entonces, originó esas invasiones. Por eso es de que ustedes, está la colonia 4 de febrero, esta otra colonia que se llama Schelaugerud, que era el presidente tío abuelo de David por ahí. Está otra que hay otra colonia que se llama Helen Lossi, que era la esposa de él. Y ahí se fue dando, ¿verdad? El Naranjo, pues el Naranjo era propiedad privada de la familia Isinena, unos cafetales, y empezaron a vender ya por el sector privado. Entonces, en lo público, lo que usted me habla del incienso, eso sucedió. Entonces, no se dieron los desalojos. Con el tiempo, continuaron invadiendo. Sí, hay una planta eléctrica ahí, pero eso es del Estado, ¿verdad? Igual hay una parte municipal en donde guardan ahí los buses. Y las otras invasiones que se dieron, pues entonces con el tiempo han ido ocupándolas, y uno de los grandes problemas que se tiene en ese sentido, llamémosle así, problema, es que la empresa eléctrica, como ya está totalmente privatizada, le pone energía eléctrica. Entonces empezó a poner energía eléctrica. Y la municipalidad políticamente servicios. Entonces ya se fue colonizando y eso es lo que sucede. Pero si ustedes recordarán, han habido algunas invasiones y el Estado los ha desalojado. Entonces, ahí es en donde yo les estoy explicando ese tema sustantivo y adjetivo. Entonces, el tema sustantivo es la norma en sí, la sustancia, la esencia. Y lo adjetivo es la procesal. Entonces, por decir algo, el código de trabajo. El código de trabajo tiene una característica, y es que el código de trabajo incluye su parte procesal. Si ustedes leen el código de trabajo, tiene su parte sustantiva y su parte adjetiva a la vez. ¿Qué decías, José? Perdona, ¿podrías hablar? Está bien, licenciado, buenos días. Muy bien, yo sé que ya pasó de ese tema, pero lo que estaba escribiendo, pero con lo que hablábamos de los invasores, no sé
¿quién me comentó una vez que al momento de que pasen unos 9, 10 años, creo que eran, no sé si es un poco más, que estas personas que invaden ya pueden reclamar como esa tierra que invaden como propia o como patrimonio personal para legislarlo, por así decirlo, legalizarlo a su nombre? No sé si me explico, no sé cómo utilizar los términos correctos. No es que ya la puede reclamar como propia, sino imagínate, ¿verdad? Yo me voy a ir a instalar al parque y me aferro ahí con cadenas durante 10 años y a los 10 años digo que el parque es mío. Entonces, no. Se busca hacer valer un derecho, pero ese derecho se ejercita en tanto no exista nadie que lo reclame. Entonces es otra parte del proceso, pero no es solamente de irse a sentar, sino imagínate el desorden que se diera, ¿no? O sea que es un derecho que se busca ejercitar y cuando se entra, se demuestra por la vía procesal, primero que es del Estado, que es de interés, que no hay interés público sobre el mismo. Entonces se publican edictos. Los edictos son los que se publican en los medios de comunicación, ya sea electrónico, bueno, ahora electrónicos, o bien los tradicionales, en donde se saca a publicación si el tal bien tiene algún propietario que lo reclame. O sea, hay un proceso. No es tan sencillo. ¿Sí? De acuerdo, licenciado, muchas gracias. No recuerdo el término. ¿Cómo se denomina ese término ustedes? Jorge Luis, ¿vas a platicar? No. Sí, solo para irme, que se me vayan quedando las cosas. Estamos hablando que el derecho sustantivo es la norma en sí, la escrita. El derecho adjetivo, estamos hablando que es la parte procesal. Sí, pero las dos son derecho positivo. O sea, las dos están escritas. Exacto. Pero la parte adjetiva es la parte procesal y es donde en determinado momento se garantizan algunos derechos y esto puede hacer que la cosa se vuelva más larga incluso. Sí, es donde... es que sí, fíjate Jorge, ahí es interesante. Nosotros hemos escuchado, sin que yo esté justificando al organismo judicial, porque sí, el organismo judicial tiene un chanzal enorme. Pero cuando los procesos se alargan en el tiempo, no es únicamente originado por el Estado, por el organismo ejecutivo, sino que por la misma víctima o por el mismo victimario o el acusado, porque entonces ya está en la parte procesal que la misma ley le da tiempos, le da recursos, le permite acciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el derecho laboral, que es uno de mis fuertes. Entonces, el derecho laboral, el pago de prestaciones y indemnización que el patrono ha dejado de otorgar al trabajador puede llevar hasta 8 años. O sea, es un tiempo, pero no es que sea el organismo judicial o los juzgados de trabajo los responsables, sino que la ley permite la parte recursiva hasta ascender a la Corte de Constitucionalidad. Porque tenemos la acción de primera instancia, por ejemplo, en derecho laboral, ¿verdad? Se los pongo así. Tenemos la parte que se llama la adjudicación, que es la parte administrativa que es voluntaria. Entonces usted viene y va al Ministerio de Trabajo, es voluntario, no es obligado. Usted va al Ministerio de Trabajo buscando conciliar para que citen al patrón. Entonces el patrono puede no llegar, pero si no llegan le ponen multa. Entonces lo mejor es que como patrono llegar a buscar conciliar. Entonces no se llega a ninguna conciliación. Entonces la adjudicación sale negativa para el trabajador. Entonces el trabajador recurre ante el juzgado de primera instancia, que es lo laboral. Ahí llevará un tiempo para resolver.
Imaginemos que el fallo es favorable al trabajador, que regularmente así es. Entonces, el patrono tiene la posibilidad de apelar esa disposición ante una sala de apelaciones. Entonces, imaginemos que la sala de apelaciones continúa favoreciendo al trabajador, pero aquí ya estamos hablando que ya va un año. Fíjense. Y esa sala de apelaciones entonces sube en amparo, se eleva a una cámara del organismo judicial, una cámara laboral, la Corte Suprema constituida en cámara. Y la próxima nos vamos entonces a la Corte Suprema de Justicia. Y dentro de ese ínterin hay recursos, hay objeciones, hay excepciones. Por ejemplo, hay excepciones a la persona que hayan puesto mal el nombre, la dirección, cómo notificar. O sea, no se localiza al patrono, hay una dirección inexacta. O sea, y ahí ya estoy hablando de 4 años. Y llega a la Corte de Constitucionalidad a los 5 años. Y para que le resuelva la Corte llevará otro tiempo. Pasa un año más. Y llegaron 7 años. Entonces ahí ya estamos metidos en la parte procesal. Porque la sustancia fue la demanda en sí. Y a los 7 años le reinstalan. Y luego reinstalado, pues viene la situación, ¿verdad? Que el patrono tampoco es que tenga la plata en la bolsa. Y entonces eso lo respeta el Estado. Dice, sí, claro, yo no lo puedo agarrar de los pies y sangolotearlo para que salga la plata. Entonces ya el patrono ya entra en un convenio con el trabajador de acuerdo a sus condiciones. Por supuesto que hablemos que multiinversiones. Multiinversiones, si no va a tener pretexto para decir no tengo dinero. Pero, por ejemplo, usted y yo sí. ¿Verdad? Imaginemos que las personas que han trabajado en la casa ayudándonos en lo doméstico nos demandan. Y entonces usted tiene que exponerle al juez que usted no tiene los 50,000 quetzales o 100,000 quetzales. Entonces usted ya tiene que entrar a un convenio. Y el juez se lo va a aceptar porque usted tiene que demostrar que no tiene capacidad de pago. Va a presentar sus cuentas bancarias, que no tiene bienes, qué sé yo, cuánto gana usted y hay prioridad para su familia. Porque usted tiene prioridad a su familia para comer. Entonces, si usted debe 100,000 quetzales, entonces va a llegar a un acuerdo con la persona para pagarle 2,000 mensuales, por ejemplo. Pero usted ya se lo demostró al juez. Y el juez no lo puede obligar. Y peor si usted no tiene bienes que sean embargados, no tiene salario que sea embargado, ¿qué se hace? Entonces ahí se alarga el cumplimiento. Entonces es donde yo les digo que esa es la parte adjetiva. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, había sido yo, licenciado, pero tenía lo de la duda que usted acaba de mencionar, que los trabajadores domésticos, en este caso, si no manejan un contrato, también pueden ir a como denunciar al Ministerio de Trabajo. Sí, claro. Ah, de acuerdo, gracias. Por supuesto, es que el contrato de trabajo, de acuerdo a la legislación, no se necesita por escrito. Es que en términos ya doctrinarios del derecho de trabajo, la duda favorece al trabajador. Y eso se denomina prueba en contrario. Y en latín se denomina indubio pro operario. Búsquenme ahí el indubio pro operario. Entonces, por favor. ¿Y qué es prueba en contrario? Entonces resulta que usted llega ante el juez e indica, bueno, no es que llegue a hablarlo, ¿verdad? Sino que los presenta por medio de un memorial y usted indica que a partir de tal fecha fue contratado.
y es suficiente. Usted dice, yo a partir del 1 de enero de 1960, por decir algo, ¿verdad? Una persona de 80 años. Desde 1960 estoy trabajando y a mí nunca me hicieron contrato, nunca me pagaron prestaciones, bono 14, aguinaldo, hijuela. Y entonces yo tenía que pagarle 10 millones de quetzales. Aunque el pago sea en factura. ¿Perdón? Como ahora acostumbran a contratarlo a uno por medio de factura, ¿no? Aunque sea así, sí. Es que... no estoy agarrando para consultas personales, pero gracias. No, no hay problema. Es que vean, es que aquí viene y juega un papel de carácter ético. Miren, se los voy a plantear de la siguiente manera. El origen del 029 en el Estado, que el 029 es o el 186, que le llaman el reglón 18. Perdón, les dije que me buscaran algo, indubio pro operario, antes de hablar de esto, porque la pregunta de Jorge Luis es interesante, porque estamos siempre agarrando un ejemplo laboral en temas sustantivos y adjetivos, ¿verdad? ¿Ya encontraron indubio pro operario y prueba en contrario? Jóvenes. El indubio pro operario, Lic, ¿Sí? es Claro. un principio del derecho laboral que consiste en beneficiar al trabajador, si no estoy mal, si no recuerdo mis primeras clases de derecho laboral. Ah, pero ahorita te lo estás disparando vos, ¿no? Y yo necesito algo técnico. ¿Sí? Y yo tengo una definición, licenciado. Ok, gracias. Expresa el principio jurídico de que en caso de duda en la hermenéutica de la norma se favorecerá al trabajador. Es un principio interpretativo de derecho laboral que podría traducirse como ante la duda a favor del operario o trabajador. Ah, ok. Entonces, fíjense, qué buen ejemplo este. Entonces, quiere decir, como estamos en principios, entonces todos los principios, voy a hacer un paréntesis ahí, otro, dentro de los paréntesis, que los principios ya se van subdividiendo de acuerdo a la rama. Entonces, en derecho civil hay principios, en derecho penal hay principios. Y como agarramos ahorita, le estamos entrando duro al derecho laboral, para adjetivizar el asunto, el derecho laboral tiene principios. Entonces, como alguien preguntaba el tema del contrato, entonces el contrato pudo haber sido verbal y es el patrono el que tiene que comprobar en qué momento se elaboró el contrato. Por ello, hacer contratos es bien importante, muchachos. Si ustedes van a ser microempresarios, hagan contrato. No contraten de palabra. No paguen en efectivo. Y si estamos por el lado del trabajador, como trabajadores, también nos conviene el contrato. Porque ahí van a estar las reglas claras. Y entonces, retomando lo de Jorge Luis, el tema de las facturas y etcétera, etcétera, el 029 es una contratación que se origina en los años 1980. Como resultado de unos programas impulsados por los organismos financieros internacionales que se denominaban programas de ajuste estructural, PAE. Entonces búsquenme ahí programas de ajuste estructural. Estos programas de ajuste estructural buscaron reducir al Estado y quitarle la carga para que el Estado tuviera la capacidad de responder a las demandas sociales, por un lado, y por el otro para responder a sus compromisos financieros internacionales y que pudiera continuar siendo objeto de créditos y a partir de ello también aumentar sus recursos para invertir en infraestructura. Esta acción dentro de la dialéctica de la necesidad y la casualidad le tocó a Álvaro Arzú.
impulsar esos programas. Entonces fue cuando iniciaron las privatizaciones de Guatel, Banrural. Ustedes saben que Banrural era Bandesa del Estado, no sé si lo sabían. El amigo que te ayuda a crecer, ese con dinero nuestro se hizo. O sea, que no es que, qué cabrones son los de Banrural, ellos son bien inteligentes, ¿no? Ese es patrimonio del Estado, por eso es que el Estado tiene acciones ahí, pero está privatizado. O, por ejemplo, ustedes con Claro. Claro no es una empresa clara. Claro antes era Comcel, y Comcel es todo lo que es el Guaiguatel. O sea que toda la infraestructura que con nuestros impuestos se desarrolló, el sector privado se apropió. O sea que no es que si las riquezas tienen una explicación y no necesariamente están dentro del marco de la honorabilidad. Entonces, volviendo a esos 0,29, entonces se redujo al Estado por medio de convenios o pactos colectivos de trabajo y se impulsó la indemnización universal. Entonces, en las instancias, los sindicatos desarrollaron con los patronos del Estado convenios colectivos de indemnización universal. La indemnización universal funciona en el sentido que aunque usted renuncie, le dan sus prestaciones. A diferencia que el sector privado, por ejemplo, o en instancias en donde no hay pactos colectivos, entonces si usted renuncia no le dan indemnización. Entonces era un motivante. Yo me aproveché de ello y me fui a Costa Rica a estudiar, y donde yo trabajaba en Intecap, y me dieron mi plata y me fui. Y entonces eso originó que se creara el 029 y el renglón 18, que son contrataciones temporales para actividades específicas. No están dentro del presupuesto, como nominalmente hablando. Entonces, cuando yo les hablaba esto, por la pregunta de Jorge Luis, es ahí donde entra un tema de carácter ético. Porque si yo soy contratado 029, yo sé que soy temporal. ¿Me explico? ¿Me estoy dando a entender, Jorge? Sí, gracias. Entonces, yo sé que soy temporal. Yo sé que me están contratando por un año. Yo sé que no van a haber prestaciones. Pero el tema es que el Estado cometió algunos errores de estrategia, llamémosle así. Porque al 029 lo empezó a utilizar perversamente. Aquí es en donde viene el asunto. Perversamente porque ya les daba horario similar a los 011, les dio escritorio, les dio computadora, les dio gafete, los puso a marcar tarjeta, les dio, o sea, tenían los mismos derechos y obligaciones que el 011. Entonces, obviamente, cuando había aguinaldo y bono 14, el 029, que yo fui algún tiempo 029, pero nunca demandé al Estado, yo solo miraba el bono 14 pasar frente a mis ojos, ¿verdad? Queriendo agarrarlo, y pasaba veloz. Y le iba a caer a las manos al otro, y yo miraba que el otro se iba a McDonald's, compraba ropa, y yo ¿qué, verdad? Que eso pasa con el 029. Entonces, iniciaron las demandas cuando el contrato ya no se ampliaba, o le rescindían el contrato. Entonces el Estado ahora tiene unas deudas enormes con los 029, incluso de millones. Porque han habido personas que tienen 20 años de ser 029. Y llega un gobierno y los quita.
Y por eso es que el Estado ha crecido, porque hay responsabilidad en el funcionario. Porque ustedes saben que el Estado es un desorden y se es clientelar, se ha convertido en una agencia de empleos, que si nosotros despidiéramos a las 3/4 partes de los que trabajan en el Estado, no pasaría nada. Nada. Entonces, despiden a unos para meter a otro. Llega el sobrino, y el sobrino lleva, no sé, a la novia. Y entonces se amplió el Estado. Y a los tiempos, el juez reinstala a 20. Y ya se duplicó el Estado. Entonces, a ver dónde hacemos, a rentar, vamos a ir a alquilar edificios innecesarios, y ahí van metiendo a la gente sin hacer nada. Y ahí va creciendo. Quizá la única ventaja macroeconómica que pueda existir, o sea, yo le veo algunas ventajas macroeconómicas, y es que no entran a la tasa de desempleo. Y entonces son personas que consumen con el recurso del Estado, ¿verdad? Y ahí genera movimiento de la economía. Es como que le dan dinero por hacer nada, pero que salga a gastarlo. Y entonces activa la economía con los impuestos nuestros. ¿Me explico? Entonces surge ahí el 029, y por supuesto que hay un derecho de demandar, pero también está el otro tema ético, en donde yo digo, no, si yo sabía, pues, como hacen algunos y otros no. Entonces así es como el tema del derecho laboral, y sale el ejemplo del indubio pro operario. Entonces el trabajador llega y dice que dentro de un principio, porque como es un principio de derecho laboral, expone ante juez que yo tenía, mira, aquí está mi carnet, aquí está mi copia de mi asistencia, mis entradas, mis salidas, aquí está mi tarjeta de responsabilidad. Es que también crearon tarjetas de responsabilidad, cuando el 029 se supone que no debe tener responsabilidad. Entonces le asignan carro, le asignan escritorio y computadora y todo. Entonces obviamente el trabajador presenta todas esas condiciones y lo hace valer. O sea que si alguien está 029 pudiera hacerlo, pero yo también le invito a que razone desde ahí y diga, bueno, o sea, es una cuestión bien difícil, ¿verdad? Así como que yo puedo decirle no lo haga, pero por el otro hágalo, ¿verdad? Entonces, es complejo. Es complejo. Está comprendida, ahora me hacen el gran favor, búsquenme la definición ya técnica de derecho adjetivo y de derecho sustantivo. ¿Alguna pregunta dentro del ínterin? Así es, indubio pro operario, significa que ante la duda, sí, ante la duda favorece al trabajador, y pagar tiempo con tiempo, eso sí no entiendo. Programa de que dijo, no sé, programas de ajuste estructural, PAE, no me encontraron eso tampoco. ¿Qué fueron los programas? El programa de ajuste estructural es un conjunto de medidas y decisiones públicas cuyo propósito no es otro que eliminar o reducir sustancialmente obstáculos y entrabamientos que impiden el uso adecuado de los factores de la producción. Bueno, esa es una opinión. Esa, como son conceptos, ¿verdad? Ese es un concepto ideológico muy liberal, pero su esencia de los PAES son liberales, ¿verdad? Programa de ajuste estructural, conjunto de medidas de políticas económicas basadas en la austeridad y en la liberalización. Sí, ahí está, liberalización de la economía liberal. Sí, entonces, el tema, por ejemplo, yo me estoy metiendo a otros asuntos en lo que me dicen ustedes. Bueno, esto ya está dicho, ¿verdad? El tema de ferrovías, que está dentro del marco de las invasiones, los desalojos, etcétera. No sé si ya les platiqué, pero yo hace muchos años fui
estuve temporalmente contratado en el Ministerio de Comunicaciones como consultor para el tema de la implementación de la rehabilitación del tren. Incluso por ahí tengo los CDs, porque hay unos estudios que tienen identificadas las invasiones y es terrible. Si ustedes van al puerto de San José, Escuintla, partan del antiguo muelle y empiecen ustedes a caminar en la línea férrea y se van a encontrar que en la línea férrea la municipalidad hizo un parque. ¿No lo han visto? Sobre la línea férrea. Sí, antes del mercado. Sí. Imaginen ustedes el nivel. El Estado violó al mismo Estado. Bueno, eso es todos los días, ¿verdad? Más adelante, hoteles. En mercados, en la línea férrea. Las personas duermen su cama, los durmientes, ahí encima de los durmientes su cama. Si ustedes entran a esas viviendas, así está. Entonces, ¿qué hacer, verdad? El Estado tiene un camino, ¿verdad? Iniciar por la vía judicial y volar todo. Pero imagine usted la matancinga que hubiera ahí, terrible sería. Imagine usted todos los del mercado enfrentándose a la policía. Les tendrían que hacer un metamercado, un tipo centro comercial para irlos a colocar ahí y que ya no aleguen. O imagine, o luego también fuimos y en ese entonces no estaba como está ahora todo el área de Ciudad Real, no han caminado por ahí. ¡A la madre! ¿Cómo desalojar a esas personas? ¿Qué van a hacer? Son miles. Y técnicamente hablando, de acuerdo a las estipulaciones internacionales del tren, porque las líneas férreas tienen estipulaciones internacionales, como el transporte aéreo y también el transporte terrestre, tienen estipulaciones internacionales que hay que respetarlas. Bueno, que tienen que existir 9 metros del centro de la línea hacia los lados liberados. Entonces, ¿cómo se va a cumplir eso? Si el mismo Estado le metió ahí en la avenida Petapa, cerca de la universidad, hizo un puente a desnivel y desapareció la línea. ¿Ya lo vieron ustedes? No sé. Guatemala no es normal, mucha. Perdónenme. Bueno, y en esa falta de normalidad, por ejemplo, el puente de las vacas, ese se va a caer algún día solo, porque lo han utilizado para irlo a cortar el acero y ir a venderlo como chatarra, ¿verdad? Sí, así es. Sí, es que es terrible ustedes. Yo, bueno, no sé, ¿verdad?, qué va a pasar en Guatemala. Pero algo serio va a suceder en su momento. Y bueno, y así es el Estado, ¿verdad?, dentro del marco del derecho. Entonces ya me encontraron el término derecho adjetivo y sustantivo. Ahorita, Kevin, ¿ya me lo encontraron? Que me lo lean, porfa. Derecho adjetivo, licenciado. Procesal o instrumental es impuesto por el Estado y lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas rectoras de los procedimientos o, en su caso, de los procesos a seguir ante los órganos jurisdiccionales competentes para hacer efectivo el derecho sustantivo incumplido. Ajá, así es. Entonces, bueno, ¿y el sustantivo? Yo lo tengo, el derecho sustantivo de trabajo. Se considera de carácter individual, es aquel que se refiere a la relación obrero-patronal, es decir, a la pura relación de trabajo, preponderantemente
provenientes del contrato, las condiciones del trabajo, las prestaciones económicas como el salario, licencias, vacaciones, aguinaldo, etc. Exacto. Así es. Entonces, esa es la parte sustantiva, ¿verdad? Si hablamos de derecho de trabajo, pero la parte sustantiva en sí es la esencia total de. Y la parte procesal, cómo se hace valer el derecho. Entonces, podríamos comprender que la parte procesal adjetiva también se nutre de derecho subjetivo. Que hablamos del derecho subjetivo, ¿se recuerdan? ¿O no? Sí. Pregunto. Jóvenes. Sí, ¿verdad? Entonces, quiere decir que se nutre de derecho subjetivo porque ya está en la subjetividad de usted hacer valer el derecho. Por eso se denomina subjetivo. Y la parte sustantiva se nutre de derecho objetivo, porque ahí está el delito, la acción, el derecho, la obligación, claramente. Y la procesal ya existe un elemento volutivo, o sea, de voluntad, voluntario, de ejecutarlo. ¿Sí vamos bien? Sí, licenciado, gracias. Ok. Bueno, entonces, que me alegra que se esté agarrando ahí la onda de esta parte doctrinaria del derecho. Entonces, quiere decir que ahora, dentro de ese marco, tenemos principios. Ahora regreso a las fuentes. Entonces, tenemos principios sustantivos y principios procesales. Si el derecho muchas veces así, el derecho no es como meterse al mar. Y es de nunca acabar. Entonces, y dentro de los principios sustantivos, entonces ya dividimos principios de derecho penal, principios de derecho civil, principios de derecho mercantil, principios de derecho de familia, principios de derechos del menor, principios del derecho a la educación. Y entonces todo tiene principios. Y dentro de los principios procesales, entonces tenemos principios procesales de derecho penal, principios procesales de derecho mercantil, principios procesales de derecho laboral. La grande ley. Pues no hay abogado que esté en todo. No lo hay. No lo hay. Muchas veces la persona no abogada considera que uno está obligado a saber y a poder hacer todo. Entonces lo ético de la parte nuestra es indicar en qué puedo y en qué no puedo. Es complicado, ¿verdad? Recientemente un exfuncionario que tiene problemas me solicitó acompañarlo a la primera audiencia, pero yo no fui su primer abogado y yo le dije, mire usted, problema porque el expediente es muy grande y cómo meterme yo al tema, ¿verdad? Así fríamente. Entonces lo comprendió. Así va, usted tiene razón. Sí, le digo, no es prudente. Yo mejor le recomiendo a alguien que ya esté en el tema. Entonces ahí viene la ética también, ¿verdad? Del profesional. ¿Alguien iba a hablar? ¿Pregunto? ¿No? Solo para estar en claro, entonces el derecho procesal se podría clasificar como adjetivo
Y el derecho sustantivo es el derecho Sustantivo. sustantivo, correcto. Pero sí es Ajá. así, ¿verdad? Y se nutre principalmente, no totalmente, el derecho sustantivo del derecho objetivo. Y el derecho adjetivo se nutre de derecho subjetivo. Sí. Sí. Yo veo que Andrés así levantó la mirada y dijo, ¿qué está hablando este ahora? ¿Sí agarraste la onda o no? Ahí vamos, Lick. Creo que con las investigaciones voy a entenderlo mejor. Es que se cruzan, hay tantas palabras que se van conociendo como derecho, lo subjetivo, lo adjetivo, lo sustantivo, y llego a enredarme un poco, pero ahí vamos. Te pongo el ejemplo. Te vas a casar. Entonces, tenés la norma sustantiva del matrimonio. ¿En dónde está? En el Código Civil. ¿Correcto? Muy bien. Te casaste. Procesalmente hablando, entonces buscaste al notario para que el notario te casara, te matrimoniara. Pero la norma establece los 3 regímenes de matrimonio. Entonces búsquenme los 3 regímenes de matrimonio. Regímenes económicos. Es que el matrimonio es un contrato. Eso que les quede claro. O sea, aquí no estoy hablando de que el matrimonio es producto del amor. El matrimonio es una conjugación de intereses en términos jurídicos. Me estoy dando a entender. Espero que nadie se me sienta así agredido en sus sentimientos. Hombre, ¿cómo se le ocurre decir esos licenciados? Está atentando en contra de los sentimientos. No me descontextualicen las palabras. Entonces, serían estos sociedad conyugal, separación total de bienes y participación en las ganancias. Es que aquí lo buscaste doctrinariamente, pero busquémoslos en el Código Civil. ¿Sí? Yo creo comunidad absoluta. Búsquenlo ahí. No me gusta decírselos porque si no ustedes no. Sí, yo tengo comunidad absoluta, comunidad de gananciales y separación absoluta. Exacto, ¿verdad? Ese es el término. Así es. Entonces, regresemos al ejemplo. Entonces, en términos objetivos, la norma dice matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio y las responsabilidades del matrimonio? Porque el matrimonio conlleva responsabilidades de las 2 partes. Por eso les digo que es un contrato. ¿Quién está matrimoniado acá? Nadie. Yo divorciado, la verdad. Okay, yo, ahorita vamos, ahorita llego a ese punto. Yo las 2. Está bien. Entonces, ustedes y yo, al matrimoniarse, se hizo un contrato. Ese fue un contrato. Y Giovanni está más claro de eso, que fue un contrato. ¿Verdad, Giovanni? En definitivo, sí. Por supuesto. Así es. Ahí el abogado, el notario no habló de amor. Eso de que juran amor eterno, eso fue después del civil en la iglesia. No, todavía me preguntó si estaba seguro antes de firmar. Así es, claro, así es. En la iglesia es donde les dicen que el amor, pero ahí es así como las novelas, eso es mentira, ¿verdad? De que en las novelas, como les dije la vez pasada, que alguien que se oponga y sale el novio corriendo en cámara lenta y se lanza en el atrio y eso no existe, ahí ya están casados, ahí se oponga quien se oponga, ya están casados.
Ese es un acto, llamémosle, protocolario religioso. Entonces, en ese contrato, Andrés, hiciste uso, como lo hizo Giovanni, como lo hizo Jorge Luis, como lo hice yo, hicimos uso del derecho sustantivo, que es el matrimonio. Entonces, adjetivamente hablando, el abogado, el notario, ¿verdad? El abogado y notario les dijo, miren, aquí hay 3 regímenes de matrimonio. Entonces ahí empezó el contrato. Aquí hay comunidad absoluta, separación absoluta o comunidad ganancial, dijo. Ahí empezó el contrato. Cuando se es pobre, cuando uno se casa pobre, entonces, dice, sí, comunidad absoluta, dice, porque como no tienen nada, pero no saben que van a tener. O dice, comunidades gananciales. Cuando ya se tiene, por ejemplo, una casita que se compró de soltero, ¿verdad? Entonces, mejor dice, sí, mejor comunidades gananciales porque solo van a surtir efecto hacia adelante. Las de atrás, no. Y la separación absoluta es cuando los dos son millonarios. Si son bien asesorados. Entonces ahí empezó el negocio. Entonces ahí ya nos metimos a la parte procesal adjetiva porque ya quedó en la subjetividad de Andrés decidir cuál. Y no digamos, el divorcio también es subjetivo y adjetivo a la vez, porque el divorcio tiene un proceso. Yo desconozco si Giovanni se divorció por la vía ejecutiva o de mutuo acuerdo. Pero si fue de mutuo acuerdo, pues es procesal también. ¿Están de acuerdo? Y adiós. La verdad fue de mutuo acuerdo, o sea, 0 clavos. Fue más fácil divorciarme que casarme. Claro, honestamente. Claro. ¿Verdad? Y entonces, pero si hubiese oposición de las partes, inicia la parte procesal. Y obviamente, en términos procesales, también está el tema de las pensiones alimenticias. Entonces ya agarraste la onda ahí, el tema de lo subjetivo, lo adjetivo, lo sustantivo, todo ese merequetengue. Ok. Bueno. Entonces, ya estando claro, creo que ya los aturdí. Si me dijo que nos casó, Wendy, que no le entendí ahí. Vamos a ver. Bueno, fue broma. No, es que lo que pasa es que mi primo fue licenciado que me matricidió, dirían. Entonces, él de una vez nos dijo, mira. Usted está matrimoniada. Exacto, licenciado. Entonces, mi primo fue licenciado y nos dijo, de una vez por bienes separados. Y si tanto es la fregadera, avísame y hacemos el divorcio. De una vez al caite. Ajá. Es que, mira, es que el abogado y notario muchas veces juega de psicólogo. Porque ya quedará en la responsabilidad individual más adelante qué hacer si es por bienes separados, ¿verdad? Entonces quizá ya entra una parte de la negociación porque también es de reconocer que los matrimonios de alguna manera cambian vidas. Y si usted le cambió la vida a su pareja y tienen bienes separados, entonces, y tiene usted para darle, entonces nada se va a llevar usted a la tumba. Y le cambió la vida, ¿verdad? Entonces, ok, ahí está el carro, pues. ¿Y cómo así? Vos sí, toma, ahí está también la casa, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Justo esa parte me pasó a mí. Cuando yo me casé, fue por bienes separados, pero también la situación era de que ella era española, es española. Entonces se tiene que agregar el matrimonio directamente a la embajada para hacerlo real y que
valiera en España también, ¿verdad? Entonces, lo mejor para protegerla a ella con sus propiedades acá y protegerme yo, eran los bienes separados. Eso sí era definitivo. O sea que fuiste español por un día. No, lo soy. Incluso, o sea, sí tengo la doble nacionalidad. Pero ella te la pudo haber despojado, ¿sabes? ¿O puede? Sí y no, pero es que es por familia también. Ok. Ajá, entonces ahí como que se terminó de concretar el asunto español, ¿verdad? Entonces estuve 10 años casado también, entonces mi hija tiene doble nacionalidad y todo. No hay problema. Claro. Sí, a la hija no se le puede despojar de la nacionalidad. Por supuesto, para nada. A su persona, si fuera el caso que solo fueras guatemalteco, ella sí podría despojarte. Claro, eso sí lo sé. Así es. Muy bien. De mi parte yo les dejo descansar. Espero que haya estado nutritivo el asunto. Bueno, sí, estuvo muy interesante, Lick. Muchas gracias. A ustedes, pasen feliz día. Feliz día, Lick. Gracias por su clase. Adiós. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz día. Resolver todas las dudas. Feliz